Bien, 15 minutos han pasado de las 8 de la mañana, estamos aguardando de un momento a otro, se nos va a comunicar el reporte COVID de las últimas 24 horas aquí en San Nicolás para conocer cuál es el panorama que viene siendo complicado como en buena parte del interior de la provincia y en buena parte del interior del país, pero para conocer de primera mano cuál es la situación en el interior de la provincia de Buenos Aires, estamos en comunicación y saludamos al doctor Daniel Golián, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Doctor Golián, buen día, ¿cómo le va? Desde San Nicolás, Leandro Amadeo y Guillermo Insúa lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a ustedes. Muy bien, como decíamos hace un momento, esperando el reporte que las autoridades sanitarias de San Nicolás nos envían a esta hora de la mañana para conocer el panorama de nuevos contagios. Bueno, ayer tuvimos 68 contagios y bueno, usted debe estar al tanto de la situación aquí en San Nicolás. Hemos tenido un septiembre, por decirlo de alguna manera, por ponerle algún calificativo, negro, porque fallecieron por COVID en San Nicolás más de 40 personas. El número oficial ronda los 43. La pregunta, ministro, que le quería hacer es ¿cómo están analizando, cómo están monitoreando ustedes la situación en el interior bonaerense? Bueno, como bien decía, hay una situación de cierta estabilización en el conurbano bonaerense, toda el área metropolitana del AMBA, y como habíamos también previsto, porque es el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad, en la medida que el AMBA empieza a moverse más, obviamente son 16 millones y medio de personas que tienen interrelaciones múltiples por cuestiones familiares, laborales, de todo tipo de actividades económicas y sociales con el resto del país. Y entonces, si uno mueve mucho el AMBA, obviamente empiezan a aparecer los casos en todo el resto del país fuera del AMBA. Porque lo que pasa en el resto de la provincia de Buenos Aires, fuera del AMBA, es eso precisamente, digamos. Ustedes, San Nicolás, están a 70 y pico de kilómetros de Rosario, donde la situación también conocemos en Santa Fe es muy grave en estos momentos en cuanto a cantidad de casos y cómo eso va creciendo, y también podemos así ir recorriendo toda la geografía nacional y más o menos está pasando, salvo algunas excepciones, lo mismo. Así que esto era esperable desde el punto de vista del comportamiento de la enfermedad. Por eso siempre nosotros reclamábamos no relajarse, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de fases en la provincia de Buenos Aires donde cuando aumentan mucho los casos, la recomendación es cerrar un poco más la movilidad de la gente, las actividades permitidas, poner los números más o menos bien y luego volver a abrir, como se ha hecho en innumerables municipios de la provincia. Entonces es un ir y venir de acuerdo a cómo va la situación. Ahora, una vez que se instala la circulación comunitaria y que empieza a ser cada vez más grande, como decimos así popularmente, es como que la corremos de atrás. Ya no podemos ir a un momento de supresión o de disminución muy grande de los casos, sino que lo que estamos haciendo es tratar de que crezca a la menor velocidad posible. Y eso la verdad que es el momento en donde epidemiológicamente no es lo que uno quiere. Uno quiere estar en otra situación. Entonces, ¿cuál es esa situación? Surge de un equilibrio que hay que hacer entre la capacidad de dar respuesta sanitaria, que cada uno tenga su cama, que obviamente nosotros hemos desplegado un dispositivo muy grande, la gente que no se pudo internar en el hospital de San Nicolás porque ya no había camas, inmediatamente fue trasladada a otros hospitales de la zona. Esa parte la estamos cubriendo muy bien. Ahora, tenemos que hacer un equilibrio, comparar los contagios, porque si nosotros ponemos camas, pero los contagios se disparan, después no alcanzan igual las camas, agreguen las que agreguen. Entonces, es un llamado de nuevo a la responsabilidad fundamentalmente de los intendentes, que algunos lo hacen muy bien y han logrado con esto mantener a raya, digamos, al virus, en su expansión,
y otros por ahí se dejan influenciar, digo yo, por algunas necesidades que son reales, nadie las discute, pero después terminan teniendo que cerrar en forma más dura, porque cuando las camas empiezan a faltarle a todo el mundo, ahí sí la gente se asusta. Entonces digo, no lleguemos a ese momento, tratemos de ser conscientes y por supuesto la responsabilidad ciudadana a todo el mundo, ¿no? Ministro, me interesaba preguntarle sobre una cuestión que, bueno, teníamos aprendido la relevancia, la importancia que tiene la tasa de nuevos contagios con la tasa de recuperados. Me interesaba preguntarle cómo evoluciona esa tasa en San Nicolás, si tiene el número, obviamente, y en el resto de la provincia de Buenos Aires. ¿Se ha podido emparejar esa relación? Sí, nosotros venimos en una muy buena recuperación de los cientos de miles de personas que se han contagiado en la provincia. Tenemos un altísimo nivel de recuperación. Es muy alta la gente que se ha recuperado, porque esta enfermedad, hay que entender, que ataca a muchísima gente y a un porcentaje relativamente pequeño le produce casos graves. Pero lo que pasa que es sobre muchos que se enferman. Entonces, ese porcentaje que es pequeño en términos porcentuales, sobre miles y miles que se contagian, producen lo que vos me estabas diciendo al principio, digamos que en San Nicolás ya llevan registradas 40 y pico de muertes. Entonces, uno lo que tiene que pensar es esto. Tenemos un horizonte de vacuna que ya cada vez se acerca más. No tenemos la fecha exacta, pero cada día nos acercamos más. Esa va a ser la solución definitiva a este problema. Entonces, si nosotros logramos que se contagie la menor cantidad de gente hasta que llegue la vacuna, vamos a ahorrar un montón de vidas que de otra manera las vamos a perder, siendo que ya tenemos la cura a la vista. Entonces, ahí redoblar el esfuerzo, sobre todo hablarle a los sectores más jóvenes, que es cierto que esta enfermedad en los sectores más jóvenes cursa generalmente en forma más banal, pero que piensen también en sus afectos, en sus seres queridos, relaciones en general que pueden tener en laborales o familiares, de todo tipo, que seguramente todos tenemos gente que puede llegar a ser un grupo de riesgo, puede eventualmente pasarla mal o perder la vida. Entonces, pensemos en esto, porque yo los otros días, uno tiene hasta familia, ¿no? Y en un encuentro familiar por Zoom, uno de mis sobrinos decía, bueno, pero uno extraña ir a tomarse una cervecita, y otro de mis sobrinos decía, sí, bueno, que yo tengo un amigo que se le murió la mamá, y él extraña a la mamá. Bueno, las dos cosas, todo es importante, pero digamos, me parece que la vida por lejos es lo más importante de todo. Ministro, buen día, Leandro Madeo lo saluda. Sí, buenos días. Quería consultarle, bueno, no sé si ustedes consideran que en el AMBA el pico ya pasó, lo que se ve, bueno, da la sensación de que así pueda ser considerado, pero en el interior, ¿lo que estamos transitando en este momento es el pico o ustedes creen que la situación puede complicarse aún más en algunos distritos de la provincia? No, claramente se va a seguir complicando en algunos distritos, sobre todo porque estamos notando que en aquellos distritos que tienen mayor velocidad de crecimiento, le pongo un ejemplo, Mar del Plata, Bahía Blanca, no se toma conciencia de que hay que tomar alguna medida drástica, pero durante 2 semanas y media, poner los números en caja, pero y luego volver a arrancar en forma cuidadosa. Entonces se sigue actuando como que no pasara nada. Y la verdad es que con ese marco vemos muy difícil que todo el mundo, muchísima gente está en la calle haciendo casi una vida normal, con algunos cuidados, es cierto, pero con muchos contactos diarios, va a ser muy difícil que el virus deje de expandirse, sería imposible. Ministro, pero en ese sentido la provincia tiene un gatillo, un mecanismo que es este sistema de fases. Ustedes lo que ven, por ejemplo, en distritos como Mar del Plata o Bahía Blanca, como contaba, es que pese a las restricciones que establece cada fase, esos intendentes están proponiendo actividades por fuera de esa reglamentación. Las están permitiendo
y a veces no lo ponen por escrito, como algún intendente de la provincia hizo, que puso por escrito en un decreto un sistema que está en el sentido inverso o por fuera, diríamos, cuando menos, de lo que plantea un decreto nacional, que es un decreto de orden público, y el correspondiente decreto provincial. Entonces, algunos no lo han puesto. Hay uno solo que puso por escrito diciendo yo no voy a cumplir la ley. Sí. Eso es gravísimo. El de Tandil. El resto, claro, y claro, porque es directamente decir, por decreto yo no cumplo una ley. Bueno, se verá eso cómo funciona en términos de la legalidad, yo no soy abogado, pero lo que sí digo es que hay muchos que sin ponerlo por escrito van permitiendo. Yo digo, si estamos en fase 5 están permitidos un montón de actividades bien controladas, por supuesto. Ahora, si vemos que la cosa se pone mal, tenemos que bajar un cambio, y si se pone muy mal, 2 cambios, porque después es la realidad la que te hace bajar los cambios de golpe, y las revoluciones del motor se van arriba y explotan. Entonces esto es lo que tenemos que tener presente. Que no podemos hacerlo, si lo tenemos que hacer de golpe, lo hacemos sobre la base de un sistema que se saturó en las camas, que es lo que estamos y hemos logrado evitar en el AMBA, y estamos manejando con un muy buen sistema de gestión de camas en toda la provincia. Pero no tiremos tanto del hilo, es lo que estamos pidiendo. No tiremos tanto del hilo, la provincia va a estar ahí, la provincia va a estar sacando a los pacientes que no tengan cama, lo vamos a estar derivando, pero no tiremos tanto del hilo, por eso llamamos a la responsabilidad. Bien, en Pila y Media estamos dialogando con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, y lo que quería consultarle es qué circunstancias debiera verificarse para que un municipio pase de la fase 4 a la fase más restrictiva, nominada con el número 3. Y lo que estamos viendo, un tiempo de duplicación que se acorta cada vez más, una cantidad creciente de casos, tener circulación comunitaria consolidada y ya de líneas que son imposibles de detectar de dónde vienen los contagios. Digamos, los contagios aparecen de todos lados, que es lo típico de la circulación comunitaria ya en forma masiva. Por todos lados aparecen enfermos que no sabemos de quién se contagiaron. Ahí, en ese momento, es que estamos en una circulación comunitaria que se está descontrolando. Bueno, la medida para controlarla es tomar una medida fuerte de restricción de contactos, muy fuerte. Y les aseguro que si se hace firmemente en ciudades de dimensión que no son como el AMBA, porque en el AMBA es muy difícil lograr aislar a la ciudad. Las ciudades más chicas se pueden aislar mucho más, controlar accesos, etcétera. Y si uno logra que a su vez los habitantes en el interior de esas ciudades no interactúen durante un tiempo, salvo las actividades muy esenciales, bajan muchísimo los casos, bajan en 3 semanas uno ve que bajaron muchísimo, y ahí entonces puede decir, bueno, vuelvo a ir un pasito para adelante y si hace falta otro más. Es exactamente lo mismo que estaban diciendo, que hemos dicho todo este tiempo en la provincia. Lo escuchaba ayer al intendente y al secretario de Salud de la ciudad de Rosario. Es lo mismo, el mismo concepto, es el mismo concepto. Ministro, uno no dice cerrar para siempre, lo que dice es cerremos duramente un tiempo y retomamos después. Ministro, bueno, usted estará al tanto de la situación de saturación en materia de ocupación de camas en los distritos de la provincia de Buenos Aires. San Nicolás no le escapa a esa situación. Los 2 sectores que concentran la mayor atención de pacientes COVID están al límite, tanto en UTI como en sala común COVID. Y escuchamos hace días atrás a la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Maturano, decir que, bueno, si Rosario, que está próximo a San Nicolás, sigue la situación tan delicada, tan crítica en materia de ocupación de camas, estaba la posibilidad de enviar pacientes COVID tanto a San Nicolás como a San Pedro, y que esto lo habían conversado con usted y con el ministro de la Nación, Ginés González García. ¿Esta decisión sigue en pie? No. Lo que hemos estado nosotros conversando, siempre en términos de solidaridad entre provincias, eran sistemas de compensaciones, pero
Nosotros casualmente lo que planteamos es que no podíamos ofrecer desde la provincia las ciudades más cercanas a Rosario por el motivo de que justamente ahí se estaba evidenciando el mayor crecimiento. Pero sí analizar distintas otras opciones para ayudarnos entre provincias. Miren, nosotros hemos tenido acciones colaborativas muy, no de magnitud enorme en número, porque son poblaciones chicas, pero sí muy eficientes entre La Pampa y la provincia de Buenos Aires, entre ciudades que están en el límite de uno y otro lado y que hemos podido compensar cuando en alguna ciudad necesitó, incluso con algún recurso humano, trasladándolo de un lado al otro, etcétera. Es decir, una actitud general de colaboración, por supuesto sí, lo estamos discutiendo, lo estamos analizando. Obviamente no podemos hoy pensar que la compensación va a venir por el lado de San Nicolás, porque claramente San Nicolás ya no puede con su propia realidad y estamos derivando pacientes de San Nicolás para otros destinos. Pero sí recalcar que estamos abiertos a analizar distintas expectativas o posibilidades. De última, la ciudad de Rosario está a 300 kilómetros del AMBA, y si fuera que en el AMBA se sigue constatando una mejoría en la situación cada día, como estamos observando en el tema camas, por ejemplo, si eso fuera así, uno podría eventualmente también darle una mano al sur de Rosario. Estamos abiertos, no tenemos problemas, pero no era una definición puntual sobre determinadas ciudades. Ministro, esto que nos cuenta de que hay pacientes de San Nicolás que están siendo derivados a otros hospitales, ¿a dónde se los está derivando? Derivaciones ha habido a Pergamino. También tenemos posibilidad de trasladar, por ejemplo, a Zárate. Nosotros tenemos un esquema armado para la eventualidad de que en la red provincial, tanto de los hospitales provinciales como de los hospitales municipales, que estamos trabajando mancomunadamente, que mire, esto pasó en Bragado. En Bragado pasó que de un día para el otro se saturaron las camas, porque tuvieron un contagio muy rápido en poco tiempo, se produjeron muchos contagios, y en 24 horas se resolvió el problema. Y hoy Bragado está bien, y tomó medidas duras, bajó el nivel de contagiosidad y hoy está mucho mejor, y entonces la situación se regularizó. Ministro, le agradecemos mucho estos minutos. No sé cuál es el balance, si quedarnos un poco más tranquilos, si quedarnos un poco más preocupados por la situación, por la evolución de la pandemia aquí en el norte bonaerense y en San Nicolás en particular, pero está claro que la situación todavía está lejos de estar superada. Lo hemos dicho siempre, hasta que no haya vacuna, la situación no está superada. Hay que ir llevándola todos los días un poco, todas las semanas viendo qué pasa, avanzando un poquito. Si hace falta retroceder, se retrocede, pero también el horizonte optimista es que la estamos llevando muy bien, que no colapsó el sistema, que seguramente no va a colapsar el sistema de salud, pero cuidemos también a nuestros adultos mayores, porque hay que entender que también, aunque una persona tenga su cama en terapia intensiva, más del 50% fallece cuando entra en una terapia intensiva. Entonces no es cuestión solamente de que no colapse el sistema, es cuestión que pronto vamos a tener la vacuna, cuidemos la vida de nuestros viejos, de nuestros parientes que tienen comorbilidades, amigos, conocidos. Esa es la consigna. Ministro Daniel Golián, le agradecemos mucho estos minutos y le mandamos un saludo desde San Nicolás. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba entonces por Pila y Media, por Radio U, por el 89.9, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.